quizás voy a comenzar por el final y es la recomendación. Es bastante terrible y bastante duro en realidad lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, en el mundo completo, pero yo sí le retomo o sí retomo las palabras del presidente cuando nos dice que si no nos quisimos ver en el espejo de Wuhan, de China, que si no nos quisimos ver en el espejo de Italia, en el de Irán, en el de Corea del Sur, en el de España, sobre todo los más afectados, Italia, España, ahora Estados Unidos, veámonos en el de Ecuador, ya estamos en Latinoamérica, no es cierto que el calor mate al virus o lo debilite, veámonos en el de Brasil, en el de Perú, miren esos videos en realidad fueron bastante impactantes. Yo sé que es bastante difícil porque no se nos educa desde pequeños en temas de empatía y estamos acostumbrados que si no lo vivimos en pellejo propio, no escarmentamos y no tomamos medidas. No esperemos a eso, veámonos en esos espejos tan parecidos a los nuestros. No queremos llegar a esas circunstancias. Definitivamente nosotros no hemos visto ni hemos llegado a esa situación que va a ser más peligrosa y más fatal para todo el país, ese momento en el que dicen, bueno, el hospital no va a estar listo para entonces, pero están haciendo unas reacomodaciones y remodelaciones en los hospitales ya existentes, bien por todo el manejo que está haciendo el gobierno en ese aspecto, porque definitivamente el hospital no va a estar listo para la emergencia que parece que se viene ya, pero sí considero que lo que están haciendo es previendo que esta situación va para largo y que los contagios van a ser no solamente incontables, sino que en algún momento no vamos a dar abasto, igual que otros países. Qué terrible lo que está sucediendo en Ecuador, de verdad, que ya no solo pasó lo de Italia, lo de España, y en Estados Unidos está pasando ya que la gente no se está logrando despedir de sus familiares, sino que incluso los vimos que los están quemando en las calles. El gobierno ya no se hace cargo de ir a sacarlos de las casas, las familias están hasta varios días con los cuerpos dentro de su casa y con el peligro también de contagiarse todos. Pero bueno, no esperemos a que en El Salvador llegue eso. Miren, los extremadamente o rigurosamente legalistas van a decir que hay un fraude de constitución en el decreto 611 del nuevo régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Y fíjense que teóricamente tienen razón, ellos están en lo correcto. Definitivamente, en unas circunstancias normales y no normales también va a ser siempre un fraude de la Constitución cuando la Constitución no regule lo que se está otorgando, pero miren que son dos órganos de Estado avalado en el primer régimen por la Corte Suprema de Justicia, que es el más importante en este aspecto legal. Entonces, digo yo, ¿de qué nos sirve una constitución anacrónica sin querer faltar el respeto a nuestra Carta Magna que yo valoro mucho y que ustedes saben que yo me debo a la Constitución, no estoy contratada por nadie ni me paga nadie? Entonces, en ese sentido, esa Constitución anacrónica de hace 30 años no nos está funcionando en este momento porque esta pandemia no es algo para lo que se está preparado, es una emergencia. Como emergencia, pues los protocolos sí funcionan, los protocolos de emergencias y los que se están aplicando sobre todo de desastres naturales con las construcciones de esos hospitales, pero no es lo mismo, y yo no soy experta ni pretendo serlo, pero no es lo mismo un desastre natural de un terremoto o de un tsunami o de un tornado, que los efectos de catástrofe se vieron de inmediato y se atienden de inmediato. Esta enfermedad nos está contagiando poco a poco y está matando poco a poco a toda la humanidad. No es igual circunstancia, hay que prepararse de una forma diferente y es una emergencia, no se está preparado para eso. Por lo tanto, van a haber improvisaciones, han habido y las van a seguir habiendo porque no se está preparado para esto. Entonces, en el sentido en el que los legalistas o los constitucionalistas, y déjenme decirle también con el respeto que me merecen, pero hay muchos que se están poniendo el traje de académicos o de la academia y discúlpenme, pero no llegan ni a la cuarta parte de eso. Hay pocos a los que se les respeta en ese aspecto y se tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, no son razón absoluta tampoco, ni todos los expertos en economía que tienen razón también en lo que están diciendo, pero no se puede ver aisladamente ni solo el punto legal, ni solo el punto de vista económico, ni solo el punto de vista social, sino que tiene que integrarse, tiene que conformarse un equipo multidisciplinario y liderado sobre todo por las medidas sanitarias o por las necesidades sanitarias. Aquí, y lo voy a reiterar, aunque me quemen en la hoguera los constitucionalistas, pero aquí es adecuando todo
a las necesidades sanitarias y no a la inversa. Aquí lo que quieren hacer es que todo sea, que la necesidad sanitaria, es decir, que la pandemia se adecue a la situación económica del país, porque entonces y la producción y el sistema, bueno, y no puede ser así. La pandemia no se va a adecuar a nosotros, o nos adecuamos a ella y a sus necesidades para ir tratando y salvaguardando sobre todo la vida de las personas y el interés público primando sobre el interés particular, como lo mandata la misma Constitución en el artículo 246, o si no, mejor ya ni hagamos nada y dediquémonos a seguir con nuestras labores diarias y la economía y la producción y que se vayan enfermando poco a poco y después ya no va a haber nadie para trabajar ni sostener el país. Es bien sencilla y es bien lógico que aquí tenemos que irnos adecuando a las necesidades sanitarias y poco a poco ver cómo se incorporan con todas las... Miren, si es que los médicos, los policías y los soldados que andan en las calles no tienen guantes, no tienen su protección. Hay muchas cosas que no se tienen en este país, que lo quieran denominar de tercer mundo, en vías de desarrollo, subdesarrollados, como le guste más la denominación, pero no podemos estar exigiendo perfección o exigiendo todas las medidas o exigiendo planificación, es decir, es una emergencia, se va a improvisar y definitivamente esto es lo que hay, al igual que nuestros funcionarios, los que están son los que tenemos y con los que tenemos que trabajar. Miren, por mucho que no nos gusten muchos de los diputados, ahí están, son los que conforman la Asamblea Legislativa ahorita. Por mucho que no les guste a muchos el presidente que se tiene, ahí está. Y es el que hay que respetar todas las decisiones y planes que se hagan, al igual que, miren, ahí está el Procurador de Derechos Humanos, inconstitucional su nombramiento, pero ahí está, ni modo, hay que trabajar con él. El fiscal general de la República, que no era la persona más idónea, pero ha hecho por muchísimo mejor trabajo que todos los fiscales juntos que hemos tenido en el pasado. Y espero que mejore, pero en estas circunstancias es de trabajar en equipo. Definitivamente sí hay que reconocer que le ha faltado al órgano ejecutivo en y eso ha sido un problema desde que inició la gestión, y es el tema de la planificación, de la comunicación. Le ha faltado dinamizar más la comunicación, un poco más de transparencia en la comunicación. Los ciudadanos necesitamos ser parte de toda esa información que se está manejando, sobre todo en esta situación de pandemia. Fíjense que qué difícil lo que sucedió con el fallecimiento de este señor en el hotel y que después fue trasladado al Hospital Saldaña, y con todo lo que está sucediendo, de mi más sentido pésame para la familia. De verdad que esto no es lo que alguien quisiera, en realidad, mucho menos yo creería que las autoridades han actuado con la intención de ocasionar un daño parecido a lo que sucedió el lunes. Ya vamos a hablar de eso, pero esa comunicación la gente necesita saber. De hecho, ya se resolvieron varios habeas corpus de parte de la sala. Muy bien, la sala ha estado actuando acorde y en tiempo, y se determinó que la gente tiene derecho a saber los resultados de sus exámenes, a ser atendidos, a ser que recibir el trato digno, la atención adecuada, pero sobre todo tienen derecho a saber cuál es el resultado de su examen. No los pueden tener un examen, otro examen, y ellos no saben si es positivo o negativo, y si es negativo, ¿por qué los ponen en el Hospital Saldaña, donde se dice que van todos los positivos? Es decir, es un derecho a informarse sobre su salud que tiene que ser respetado de parte de las autoridades, y es muy importante porque también la población necesitamos saber. Entonces, quizás en ese aspecto de información tiene que mejorar bastante el gobierno. Pienso que lo está haciendo bastante bien, y que todas las críticas que sumemos sean para mejorar, no solamente para destruir, porque qué feo todas las situaciones. Imagínense esto del lunes, que las personas detenidas se les han encontrado conversaciones con políticos y con funcionarios. Es decir, sí fue boicot, pero también hubo gente que en realidad es nuestra cultura. Podía ser previsible que podría haber pasado algo así, y qué triste si esto llega a tener consecuencias a 14 días con el periodo de incubación si se contagió la gente. Pero qué triste, y más triste es ver que en un momento de necesidad como este, partido del Frente o partido de Arena, o que estén buscando la forma de sacar provecho de una situación tan lamentable para muchos de nuestros ciudadanos. Qué terrible, de verdad, y ojalá el fiscal general investigue esto en esas conversaciones, determinar y que se haga público. Nosotros queremos saber cuáles son los funcionarios que conspiraron para que eso sucediera el día lunes de la manera que sucedió, exponiendo a la gente y jugando con el hambre, ofreciéndoles dinero por ir a hacer desórdenes.
sí, definitivamente, como dicen, el 3% no es capaz de movilizar tanta gente, dicen unos, porque hay gente que estaba ahí que realmente tiene su necesidad, pero hubo mucha gente que sí estaba ahí manipulada, y eso es innegable. Por otra parte, fíjense que en las declaraciones que aparecen de la esposa del señor que falleció, señor procurador para la defensa de los derechos humanos, que ya se admitió la demanda de inconstitucionalidad en su nombramiento, dicho sea de paso, es una revictimización lo que está haciendo usted, y yo sí hago el llamado que se respete el dolor de las personas. No es justo que lo exhiban en los medios de comunicación su dolor solo por hacer ver mal al gobierno, porque definitivamente es lo único que se me puede ocurrir a mí. Miren, eso estuvo tan mal como lo que hizo el ministerio en su momento cuando retornó la esposa de aquel muchacho que murió con la niña o con el niño cruzando el río camino a Estados Unidos por su migración forzada, y que cuando regresó en el aeropuerto lo esperaban con cámaras para exhibir el dolor y como que el Estado estaba haciéndose cargo. Mire, tan malo estuvo eso como está el hecho que la sienten frente a las cámaras en pleno duelo. Respeten. No se vale que haga eso, señor procurador. Tiene usted que transmitir la noticia, hacerle el llamado al gobierno para que trabajen en la comunicación y se mejoren porque no es justo. Hoy es este muerto, mañana puede ser uno de nosotros o un familiar de nosotros, y yo empatizo con esa situación, pero no se vale que estén revictimizando a las personas con otros fines, porque todos sabemos de quién es cuota política este procurador. Por otra parte, también es importante, sí he leído bastante, yo no soy experta, lo repito, la necesidad de incrementar el número de pruebas. Yo no pensaría que a la loca dentro de la población, como dice alguien que se autodenomina parte de la academia, pero sí definitivamente tienen que reevaluar esa situación, a dónde se pueden dirigir, si acaso se tienen, porque ese es otro factor, los medios económicos para hacerlo, porque definitivamente si al inicio se cometió el grave error de mezclar a las personas procedentes de España con los procedentes, por ejemplo, de Argentina, o los de China con los de Italia, España, etcétera, etcétera, en un mismo albergue, lo menos que se puede hacer, creería yo, es que a esas personas hay que practicarles de rigor todas las pruebas y practicárselas ya, porque ya vamos a cumplir 30 días. Imagínense, yo vi una noticia el día de ayer que en frontera habían retenido a alguien que estaba aproximadamente como en su día 24 de cuarentena domiciliar supuestamente, y lo retuvieron por violar la cuarentena domiciliar y lo llevan a iniciar una nueva cuarentena domiciliar cuando está a 6 días de terminar los 30. Quizás hubiera sido, en esos casos hay que reevaluar, porque en realidad se viene un momento más difícil en el que cada espacio cuenta, y es importante que ya no estén ahí personas que ya estuvieron más de 20 días o 25 días, ya que se mencionó que podían reevaluar el tiempo de duración de la cuarentena, y esos casos yo consideraría que son innecesarios porque van a ocupar un espacio crucial para lo que se viene, que no es fácil. Ya vimos que tenemos contagios autóctonos, contagios locales, que esos no podemos dimensionar todavía el daño que ha causado cada uno de esos 5, me parece que son, contagios locales. A cuántos más contagiaron, todavía está por venirse lo más difícil, y lo que se necesita en este momento es que estos políticos sucios dejen la sociedad a un lado y empiecen por favor ya a trabajar por el país, aunque sea antes unos meses de salir de los curules, porque esos curules, así como le gusta decir a un diputado, el inquilino de la casa presidencial, esos inquilinos ya deslegitimados de esos curules legislativos, traten de hacer algo bueno antes de irse, por lo menos, porque no es justo que a estas alturas y estén jugando con el hambre de la gente. Miren, no es por estar sacando las cosas que pasaron, pero todos sabemos que son 30 años de tener abandonada a la gente. Ahora, en 30 años que tuvo 20 años Arena, 10 años el Frente, y ahora vienen a pedir refuerzo presupuestario para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Qué importante hubiera sido trabajar en esa institución desde hace muchísimo tiempo, y no hasta ahora, que ya no están en el gobierno y que necesitan un método para atacarlo. Eso no se vale así. Pero por otra parte también, miren, si se van a acortar los tiempos para graduar a los médicos, también se puede pensar en acortar el año escolar. Hay un programa del vaso de leche, en realidad desconozco el nombre preciso del programa, pero sí se dio desde el 2012, me parece, en el gobierno del Asilado.
pero ese es un muy buen programa y había niños que llegaban sin desayunar, entonces ese es un programa mediante el cual se les daba alimentos. Si se recorta el año escolar también, por ejemplo, esos alimentos ojalá y no se vayan a perder o a robárselos, pero sería bueno pensar qué hacer con todo ese presupuesto que estaba destinado para eso y ver cómo se logra llegar a los hogares de estos niños y proporcionarles ese alimento en sus casas, porque se está perdiendo o no sabemos qué se está haciendo, pero tiene que ponerse especial énfasis en esto también del tema de educación, que como repito, aquí es adecuando todo a la necesidad sanitaria y no a la inversa. Por otra parte, se mencionó también el tema de los hacinamientos en las cárceles. Y no quiero dejar de tocarlo porque en realidad es algo que yo he venido insistiendo desde hace más de quizás 2 meses. Y es importante que nos recordemos que son también personas con derechos, que hay muchos ahí que son inocentes y están condenados injustamente, que hay muchos ahí que ni siquiera están condenados. Y se ha mencionado incluso Vivanco, José Miguel Vivanco de la ONG de Human Rights de Watch, y hace una propuesta muy interesante que fue retomada por el director de centros penales, y yo siempre lo he dicho, hay que deshacinar las cárceles y hay métodos para hacerlo porque el Estado ha descuidado ese aspecto. Hay muchísimas personas que ya tienen el tiempo transcurrido de la media pena o las 2/3 partes o están detenidos provisionalmente y se les pueden dar medidas alternativas a la detención provisional y deshacinar, porque eso va a ser grave si adentro de los penales se llega a contagiar uno, se contagiaron todos y masivamente, y eso va a ir de adentro hacia afuera, porque los custodios también viajan a sus casas y hay que preverlo. Ya la sala había dicho que es inconstitucional esos hacinamientos, entonces en los casos de los delitos que no son de mucha gravedad, totalmente, como lo dijo el director de centros penales, no estarían incluidos los casos con pandilleros, pero que son de penas menos graves o que ya cumplieron las 2/3 partes. Miren, hay miles de expedientes en los cuales el Consejo Criminológico hasta ya evaluó y están esperando quizás audiencia con un juez de vigilancia penitenciaria, o el centro penal ya tiene el expediente listo para mandar al Consejo, o el Consejo todavía ya tiene en los consejos criminológicos. Hay filas y filas de expedientes esperando ser analizados y avalados para poder tener acceso a su audiencia con un juez de ejecución de penas y medidas, de vigilancia penitenciaria. Entonces, hay de dónde sí se puede trabajar ese aspecto, y yo instaría al gobierno que se le ponga énfasis también para que saquen a esa población y liberen un poco las cárceles, porque de por sí aquí en El Salvador siempre ha operado la presunción de que mejor que queden detenidos y por excepción la libertad provisional o los beneficios carcelarios, y no es así. Ese no era el espíritu. En este es un buen momento en el que se puede reparar algo y a la vez colaborar con todo lo que con todo lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué nos queda? Miren, recordemos que en una emergencia lo importante es la toma de decisiones y la toma de decisiones rápidas. No nos podemos detener, ya lo decía también el director de la OMS, a buscar la perfección, la planificación absoluta. Es absurdo estar esperando tener todo perfecto para ejecutarlo, porque entonces ese es el peor enemigo de los resultados positivos en una emergencia como esta, que no se ha visto nunca antes. Definitivamente hay que tomar las decisiones. Muchas decisiones podrían ser malas, muchas decisiones podrían ser buenas. La idea sería que todos colaboren para aportar. Si van a hacer críticas, expliquen también qué es lo que pretenden construir, porque de nada sirve solo crítica destructiva y en qué suman. Pensemos cada uno de nosotros en qué podemos sumar, y si no podemos sumar, mejor miren, quédense calladitos y dejen de estar compartiendo tanta noticia falsa. Ya basta de estar engañando a la gente también con noticias falsas, con el único objeto político de hacer ver mal al gobierno. Miren, mejor ayudémonos todos, porque todos estamos en el mismo país y todos vamos para lo mismo. Y por otra parte, qué bueno por los muchachos de la Universidad Francisco Gavidia y el trabajo conjunto con las autoridades responsables, el respirador mecánico que fue diseñado y construido por ellos, sí, por esa universidad que nuestros queridos legisladores dejaron fuera del comité porque dijeron que no aporta nada, que solamente la UCA y la ESEN, esa universidad que dejaron fuera sin ningún tipo de justificación válida ni ningún criterio de determinación de nada, la UES y todas las universidades en general, no solamente esa. ¿Por qué unas sí y otras no? La típica sucia selectividad conveniencista de parte de
de los grupos de poder en nuestro país. Ya basta. Aquí puede más la vida de las personas que esos intereses económicos y de fuerzas de poder que esperaríamos que mejor se sumen a ver cómo colaboran con el gobierno y no solo estén pendientes de que se les va a morir su empresa. Es un momento en el que tenemos que unirnos y pensar primero en la vida de las personas. Es cierto que tenemos que ir viendo cómo lo demás se va adecuando, pero definitivamente no va a ser el tema económico una prioridad como lo ha sido en otros países. No necesitamos tener esos niveles de contagio que existen ya en Italia y en España y en Estados Unidos para reaccionar. No podemos nosotros con algo así, no vamos a sobrevivir con algo así, y eso es lo que tienen que entender. Bueno, las medidas, las reitero, porque ya se me terminó el tiempo. Miren, hay muchos recortes presupuestarios que pueden hacerse, muchos PPI. Yo no estoy diciendo que desempleemos a la gente, pero son salarios que nos están costando a nosotros como ciudadanos y que no se necesitan 6 PPI por cada uno de los diputados, aunque no todos hagan uso de ese derecho que tienen, o de 4 y 2, sí, son 4, 2 los suplentes, 4 ellos, es decir, el tema también de los seguros privados, médicos de otro, no de la asamblea, sino que el resto de los funcionarios, miren, de verdad reconsideren, porque es dinero que hay que pensar de dónde hacer esos recortes muy importantes. Y bueno, la recomendación, de verdad, quédense en sus casas, no esperemos hacer otro Ecuador para reaccionar, por favor. Esperémonos, tengamos paciencia, de alguna manera vamos a salir adelante paso a paso, viviendo día a día, pero no va a ser exponiéndonos más y llegar a ser un Ecuador que nosotros somos insostenibles para algo así. Ahí sí, de verdad, El Salvador va a colapsar completito porque no va a quedar nadie, ni siquiera las personas que están viendo por cómo sobrevivir en sus empresas. No estamos hablando de las personas que no tienen que comer el día a día. Ya vimos el nuevo decreto que se aprobó también, el 13 del ramo de salud. Por favor, búsquenlo, léanlo. Ya incluye todo. Tiene 15 días de vigencia en acorde al decreto legislativo 611. Ahí están incluidas las excepciones. También todas las medidas. Dice, ojo, que para los $300 hace un énfasis que si usted respeta su cuarentena, usted tiene derecho a esos $300. Si usted no le respeta, no. Así que los invito a leerlos, están en las redes. Si no, yo se los voy a compartir otro momento también. Un saludo a todos.